Muy, pero muy buenos días. En este sábado 26 de septiembre de 2020 estamos una vez más transmitiendo a través de la plataforma virtual del Facebook un mensaje de la palabra de Dios. ¿Sí? Como cada semana, como cada sábado, estamos presentes aquí desde el primer día del mes de abril y comenzamos con estos vivos de compartir mensajes de la palabra de Dios. Hemos estado cada semana, cada miércoles, cada sábado, cada martes compartiendo con cada uno de aquellos que están conectados a través de la plataforma virtual del Facebook. Gracias a la tecnología podemos estar congregando, ¿no? Por así decirlo, y poder compartir de Jesucristo, ¿sí? La buena nueva de salvación. Aquí estamos una vez más, como cada sábado, compartiendo sobre paternidad. ¿Sí? Los días sábados estamos hablando sobre paternidad, sobre lo que podemos entender, ¿sí? Lo que es paternidad, que es calidad de padre, es un calibre de padre que estamos llamados a alcanzar todos aquellos que creen en el Señor, ¿sí? Para poder tener conocimiento, por así decir, ¿no? Conocimiento de Dios, para poder adquirir y entender el propósito que Dios tiene con nuestra vida. Es muy importante relacionarnos con los padres, ¿sí? Aquellos que, por ejemplo, que nos han engendrado, ¿sí? Aquellos naturales, ¿no? Los padres biológicos en el cual Dios designó en eternidad para que nosotros podamos estar aquí en la tierra, ¿sí? Sabemos que la paternidad está caracterizada, establecida en la Biblia, ¿no? En tres partes, en la triple paternidad. Dios es Padre de los espíritus, ¿sí? Él es el creador, Él es el Padre de toda criatura, ¿sí? Tenemos padres naturales, que son los padres del cual hemos venido a este mundo, pero tenemos también padres del alma, que son los apóstoles o los pastores, que son los ministerios de engendramiento, ¿sí? Los ministerios que están continuamente haciendo nacer hijos por la palabra de Dios, ¿sí? Dios designó aquellos padres naturales y también designó aquellos padres del alma para todos aquellos que le creen a la palabra, le creen a Dios, acepten a Cristo en su corazón, tienen que estar vinculados, ¿sí? Vinculados a una paternidad de fe, vinculados a una casa en el cual allí uno empieza a crecer y a desarrollarse en el camino del Señor, ¿sí? ¿Cuál fue el déficit mayor que tuvo la iglesia en estos últimos tiempos, ¿sí? Es justamente carecer de padres, ¿sí? Podemos llamar, por ejemplo, ¿no? A los pastores, ¿no? Que en muchos casos les están enseñando anteriormente, los sábados anteriores, de que muchas veces la gente en la congregación o en la iglesia ven solamente la figura de un pastor en una iglesia, una congregación que está allí dando un sermón, dando un oficio allí de un culto, pero no lo toman en realidad como un padre, no lo toman en realidad como alguien que le puede dar una dirección correcta para poder tomar decisiones correctas, ¿sí? Estamos hablando en estos últimos sábados, empecé el sábado anterior, la importancia que tiene tomar buenas decisiones, la importancia que tiene entender que si vamos a tomar decisiones tienen que ser las correctas. ¿Por qué? Porque cuando tomamos una decisión no solamente estamos afectando nuestra vida, sino todo lo que nosotros tengamos a nuestro alcance, ¿sí? Llámese su familia biológica, llámese su casa, llámese su congregación, llámese su nación, su barrio, donde usted está viviendo, ¿sí? Es muy importante entender que las decisiones que tomamos tienen implicancia en lo espiritual, pero también en lo natural. Entonces tenemos que entender que cuando nosotros tomamos buenas decisiones, tienen que estar direccionadas primeramente por la palabra de Dios, primeramente relacionándonos con Dios en intimidad, pero también tener un vínculo con una paternidad de fe. Porque ella nos va a llevar, o ese hombre o esa mujer designada
por Dios, ¿sí? Que están justamente para que nosotros podamos acudir a ellos en un momento de vicisitudes, un momento de duda, un momento de no saber qué tomar decisiones. Seguramente el Señor va a usar a esos padres para tener la dirección correcta, ¿sí? Por eso mucha gente, yo le decía el sábado anterior, mucha gente va a la iglesia a buscar consejo, pero también va con una decisión, ¿no? Ya tienen preconcepto, por así decirlo, de tomar una decisión, entonces se acerca a la iglesia y busca consejero, busca a alguien que le diga qué decisión puede tomar en cierta situación, ¿sí? Y muchos casos, amados, muchos casos hemos visto, ¿no? A lo largo de todo este tiempo en el Evangelio de años, he visto personas que se acercan ya formuladas con su propia decisión. Entonces, claro, cuando el pastor o aquel que está aconsejando en la iglesia le dice una palabra que tal vez no estaba, ¿no? en su decisión, le hace un clic. Y muchos casos, amados, muchos casos toman sus propias decisiones, pero no toman el consejo que le da un padre, ¿no? Entonces yo le decía el sábado anterior la importancia que tiene acudir a los padres, la importancia que tiene escuchar a los padres y la importancia que tiene obedecer la directiva de un padre. ¿Sí? Si nosotros entendemos que en lo natural nuestros hijos biológicos, cuando vienen a buscar consejo a nosotros como padres de ellos, si nosotros siempre le vamos a estar diciendo las palabras justas, ¿no? No le vamos a andar con vueltas, no le vamos a decir, bueno, mirá, me parece que tenés que hacer así, ¿no, amado? Cuando a nuestros hijos los marcamos con una palabra, ¿sí? Y si a ellos le guste o no le guste, mientras esté bajo nuestro techo, bajo nuestro cuidado, bajo nuestra responsabilidad parental o paternal, por así decirlo, tienen que obedecer, porque si están bajo techo de su casa, bajo la responsabilidad de ustedes como padres, y yo como padre, tienen que obedecer, ¿no? Pero a veces en lo espiritual, a veces en la fe, a veces en el camino del Señor, ¿no? Los hijos de Dios, aquellos que han aceptado a Cristo, aquellos que están dando los pasos en el Evangelio, aquellos que están estableciéndose en una casa, les cuenta entender este principio, ¿no? De obedecer la voz de un padre, de obedecer la directiva de un padre, de obedecer y estar atento a lo que un padre me está diciendo, ¿no? Es importante recibir el consejo, es importante entender que cuanto menos tiempo tardemos en obedecer, mayor beneficio vamos a tener, ¿no? Entonces tenemos que entender que en este tiempo de dificultades, en este tiempo de luchas, en este momento, en este tiempo justamente que estamos viviendo a nivel mundial y a nivel país como Argentina, es muy importante entender que debemos desarrollar carácter firme en tiempos de indecisión. Hay gente todavía que está indecisa, hay gente que todavía está mirando a ver si se va a acercar a Dios, a ver si va a congregar, a ver si va a tomar la decisión de cortar con ciertas conductas, con ciertas cosas que lo están alejando de Dios. Todavía hay gente, amado, en el valle de la indecisión. Esa es la palabra que comencé hablando el día sábado, que está en Joel capítulo 3. ¿Sí? Vamos a leer como introducción a todo lo que estamos hablando sobre esto, ¿no? Joel capítulo 3. Joel capítulo 3, verso 9 en adelante. Vamos a leer como introducción al tema de hoy. Si dice, proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadores, lanzas de vuestras voces, diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones, y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno.
Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. ¿Sí? Su resplandor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Amén. ¿Sí? Esa es la introducción de este tema sobre entender que mucha gente está todavía en ese valle, en ese lugar de indecisión, ¿no? En ese lugar de tomar una decisión que va a hacer reaccionar, ¿no? Por así decirle, todo un mover a su alrededor, a favor o en contra, ¿sí? A favor o en contra. Pero mientras estamos, o mientras están mucha gente en ese valle de la indecisión, porque acá podemos ver que dice valle de la decisión, pero mucho pueblo está indeciso todavía, viendo a ver qué va a hacer en su vida, viendo a ver si va a congregar, si va a escuchar a Dios, si va a volver su corazón a Dios, o va a seguir todavía en la terquedad de su necedad, de su pecado. Estamos en el tiempo final de los tiempos. La iglesia está más que nunca hoy en día echando la hoz, ¿no? Para cosechar esa mies, ¿sí? Esa mies que ya está madura para recoger esas almas que han de ser destinadas para la salvación de parte de Dios. Pero mucha gente todavía está en ese valle, en ese lugar, de ver qué va a hacer en su vida, y para poder tomar una decisión correcta, para poder levantarse en este tiempo de dificultad, en este tiempo de guerra. Estamos en tiempo de guerra, y en tiempo de guerra no se puede andar jugando a ver si voy a tomar las armas, a ver si voy a levantarme, a ver si voy a obedecer la voz. Amado, Dios está llamando a la gente al arrepentimiento. Dios está llamando en este último tiempo de oportunidad para arrepentirse de sus pecados, para aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Aquel que cree en Jesucristo y aquel que se bautiza será salvo, y aquel que no cree será condenado. En este tiempo, amado, Dios está todavía clemente y misericordioso, pero va a llegar un tiempo que no va a tardar en venir la ira, el día del Señor, que está pronto a venir sobre el mundo, porque mucha maldad hay en el mundo, amado, y cuando hay mucha maldad en el mundo, Dios se impacienta, Dios ya no quiere perder más tiempo en salvar a su iglesia, en salvar aquello por el cual el Señor Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario. Amado, el Señor está pronto a venir a buscar a la iglesia, a buscar a su novia, a buscar a su esposa, amado. Pero ¿qué iglesia venía a buscar? Una iglesia que tenga un carácter firme en tiempos de indecisión. Una iglesia que tenga un carácter firme en tiempos de indecisión. Mucha gente indecisa, pero la iglesia no puede estar en esa indecisión. La iglesia tiene que levantarse y proclamar a Jesucristo, y proclamar el Evangelio, y rescatar almas, salvar almas en este tiempo de oportunidad de parte de Dios. Amado, estamos en tiempos donde el pecado abunda, pero también estamos en tiempos donde la gracia sobreabunda sobre el pecado. Entonces, todavía el Señor está pronto a rescatar las almas. Todavía el Señor está clemente y misericordioso, esperando que esas almas reaccionen a su llamado, a su voz, a su encuentro. Amado, Dios está llamando a que la iglesia primeramente se vuelva a Él, a que la iglesia se deje de estar durmiendo y se despierte y se levante y proclame guerra, y se levante a proclamar el Evangelio, a levantarse y a comprometerse, amado. Claro, mucha gente no quiere tomar la decisión de comprometerse, porque eso implica levantarse en una guerra espiritual, y mucha gente no está todavía a la altura de tomar la guerra. No está todavía mucha gente en la casa de Dios, en la iglesia. Todavía hay gente, amado,
que quiere vivir un evangelio como se le da la gana. Y el evangelio, amado, es poder de Dios para el que cree, pero también si no tomamos la palabra, que es la espada del Espíritu, para hacer levantarse en guerra y para poder pelear y para poder cortar con lo que hay que cortar, amado, entonces no va a poder tomar decisiones. La iglesia necesita tener un carácter firme en este tiempo. ¿Y quién va a desarrollar un carácter firme? Aquellos que le creen a la palabra, aquellos que están bajo una dirección de una paternidad, aquellos que están en una casa donde están siendo edificados con la palabra de Dios, aquellos que están declarando en este tiempo un nuevo tiempo de oportunidad, pero también que el día del Señor está pronto a venir, el día del Señor, el día agradables para Dios, pero no tanto para el mundo, amado. Se vienen tiempos complicados, tiempos difíciles, pero tenemos que entender que la iglesia tiene que ser arrebatada antes que aquel inicuo que se tiene que manifestar, que ya está en el mundo, amado. El falso profeta, el anticristo ya están en el mundo, no pueden manifestarse porque el que lo impide no lo deja, que es la iglesia. Hasta que aquel que se ha quitado no va a poder manifestarse, pero mientras estemos en el mundo, amado, tenemos que tomar decisiones firmes, tenemos que levantarnos como una voz, como aquel que pregona la justicia de Dios, con aquel que dice las cosas como son, aquel que no tiene miedo, aquel que está tomando las armas espirituales que Dios le dio. Amado, levántese en esta mañana. Si usted me está viendo y escuchando por primera vez, o si usted ya me está escuchando en todo este tiempo, este es un tiempo de tomar decisiones, pero tiene que tener un carácter firme. Deje de estar jugando al evangelio, deje de estar mirando a ver si se va a involucrar. Ahora cuando habiliten la iglesia, aún cuando podamos congregar, vaya y corra a su casa, vaya y corra a su padre de fe. Y si usted no está congregando, aquí estamos invitándole para que usted venga y empiece a caminar en los ordenamientos de Dios a través de un padre de fe, a través de una casa donde allí va a ser direccionado, donde allí va a ser alentado, va a ser fortalecido y va a ser algo tremendo el Señor con su vida. Mire, amado, no me quiero extender con esto, pero quiero enseñarle en esta mañana la importancia que tiene tener carácter firme para tomar decisiones en momento de indecisión, amado, en momento de indecisión. Vamos a declarar en esta mañana que este es el tiempo para que usted se levante como ese hombre de guerra, ¿sí? Ese hombre, cuando la Biblia habla del hombre, también habla de la mujer, ¿sí? Yo le enseñaba que en la Biblia, cuando habla de hombre, está hablando de una estatura, de alguien que ya está desarrollado para enfrentar ciertas situaciones, amado. Entonces estamos diciendo, tanto el hombre como la mujer se tienen que levantar en este tiempo como ese hombre y esa mujer valiente para Dios. Las decisiones son las acciones del corazón, porque como pensamos, hablamos y actuamos y somos, ¿sí? Por eso es importante entender la paternidad. Necesitamos padres que nos direccionen correctamente y para ello debemos estar conectados y tomar sus consejos. Hoy vamos a ver a través de la vida de Josué cómo un hombre puede tomar buenas decisiones y afectar a los demás, ¿sí? Vamos a ver a través de estos salmos que le enseñaba el sábado anterior, vamos a ver diferentes hombres de Dios en la Biblia, en la palabra de Dios, que han tomado decisiones correctas, pero también incorrectas, pero al fin y al cabo tomaron decisiones. Y esas decisiones provocaron algo tremendo en su época, pero también a lo largo del tiempo, ¿sí? Futuro, a lo largo del tiempo profético de parte de Dios, fue de manera progresiva hasta cumplirse lo que Dios dijo. Mire, Josué fue un hombre poderoso de Dios, pero antes de ser un hombre, aquel que Dios determinó para que él introduzca al pueblo de Israel a la tierra prometida y después conquistar la tierra y después repartir la tierra, ese Josué primero comenzó en tomar decisiones personales que afectó su propia vida, pero también a los demás. Josué fue un gran líder, un padre de fe, un militar y un estratega que supo tomar buenas decisiones personal. Eso lo llevó a que otros lo quisieran seguir. Y segundo, en beneficio del pueblo de Dios. Amado, cuando nosotros tomamos decisiones, siendo hijos de Dios, siendo cristianos,
entendemos que cuando tomamos decisiones va a afectar nuestra vida personal, pero también va a afectar a aquellos que nos están observando, aquellos que están siguiendo nuestros pasos, primeramente nuestros hijos naturales, primeramente nuestra familia, ¿sí? Las decisiones que tomamos personales va a afectar primeramente su casa, pero también va a afectar al pueblo de Dios. Si usted es un hijo, una hija de Dios, la decisión que tome va a afectar la casa donde usted está congregando, aquellos que están determinados para con su vida, ¿sí? En segundo beneficio, le decía, él tomó decisiones a beneficio personal, pero también beneficio del pueblo de Dios, ¿sí? O sea, no solamente cuando tomamos decisiones tenemos que ver lo que va a pasar con nuestra vida, sino también ver lo que va a pasar con el pueblo de Dios, ¿sí? Si usted es un padre de fe, es un ministerio reconocido, tiene que entender que la decisión que tome va a afectar al pueblo de Dios también. Entonces tenemos que tener cuidado a la hora de tomar decisiones, tenemos que tener cuidado a la hora de ser, bueno, a ver, me parece que hay que hacer esto, amado, antes de hacer algo, piense lo que va a hacer, antes de tomar la decisión que va a tomar, primero consulte, primero vaya a su padre de fe, no vaya al vecino, no vaya al tío, no vaya a otro que no sea su paternidad, su padre de fe, aquel que Dios puso para direccionarlo, porque muchos, amados, muchos van corriendo a buscar consejo al medio mundo, menos a su padre de fe. Entonces en este tiempo tenemos que ser sabios, tenemos que despertar, tenemos que entender que la paternidad es el diseño de Dios. Dios volcó la paternidad desde el principio, amado, de la historia de la humanidad, pero también a través de los padres apostólicos, los padres, aquellos apóstoles del Cordero, y luego los apóstoles del Espíritu Santo, marcando la paternidad a lo largo de toda la historia de la iglesia. ¿Qué es lo que fue pasando en la iglesia? Se fue perdiendo el diseño original, pero hoy, gracias a Dios, gracias a que el Señor está levantando en este tiempo de oportunidad nuevamente a declarar que lo que Dios estableció en eternidad se tiene que cumplir a rajatabla. Por eso dice allí en Malaquía, ¿no?, que en este tiempo, el día final del tiempo, Dios va a hacer volver los corazones de los hijos a los padres y los padres a los hijos, antes de que venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, en este tiempo, la iglesia está incursionando en los últimos tiempos del final del tiempo. Pero también entendemos que se está despertando, ya hace años, ya hace tiempo, se está despertando la paternidad de vuelta. La paternidad que tiene que funcionar correctamente en una iglesia direccionada por el Espíritu Santo, ¿sí? Pero para eso tenemos que tomar decisiones correctas, personales. Primero tenemos que entender que cuando nosotros decidimos ponernos bajo cobertura, bajo dirección de un Padre, amado, vamos a poder tener un buen foco, por así decir, una buena dirección para poder tomar la mejor decisión. La gente que nos querrá seguir, ¿sí? La gente que nos querrá seguir nos van a estar observando qué decisión tomamos. Mire, Josué fue un hombre que marcó una diferencia entre todo aquel tiempo, de aquellos que estaban indecisos, de aquellos que eran contrarios a Moisés, a su líder, aquellos que le hacían la vida imposible. Él se mantuvo en sus cabales, él se mantuvo en la decisión correcta de seguir al lado de su líder, de su padre de fe, de Moisés, y él no se movió de ese lugar. Amado, es importante tomar esta decisión de estar bajo cobertura. Vamos a desarrollar la palabra para que pueda entender lo que quiero decirle en esta mañana. El pueblo, ¿sí? El pueblo, para seguir a Josué y obedecerlo después, vio que él era un hombre íntegro y que estaba en un mismo espíritu con su padre de fe, Moisés, y que defendió la visión porque vio el respaldo de Dios en él, ¿sí? En él. Se volvió creíble Josué ante el pueblo porque él creyó a la promesa de Dios
y fue un hombre de palabra y de resultados. Amado, cuando usted quiere convertirse en un padre de fe, en un ministerio, ¿sí? Aquellos que tienen influencia en que la gente lo quiera seguir, lo primero que va a ver la gente es si usted realmente hace lo que dice, ¿sí? Josué era un hombre que hacía lo que decía. Josué se mantuvo ligado a su padre de fe hasta que su padre de fe fue quitado. Él siguió a su líder, creyó a la visión que tenía su líder, creyó a la promesa de Dios de que hay una tierra para conquistar y que esa tierra estaba allí esperando para que él la tome. Él tomó la responsabilidad y la decisión correcta de mantenerse firme en tiempos de dificultad, en tiempos donde todo estaba en contra. Amado, él se mantuvo en los lugares correctos, él se mantuvo en la decisión correcta, porque en él había sido forjado un carácter trabajado por Dios y con su padre de fe. Por eso es importante el vínculo que tenemos con la paternidad. Por eso es importante volvernos creíbles, amados, para que la gente nos pueda seguir. Tenemos que ser personas creíbles, personas que vean en nosotros alguien íntegro, alguien que no anda con doblez de corazón, alguien que anda haciendo lo correcto y diciendo y haciendo lo correcto. Entonces la gente va a decir, este es un hombre que realmente no duda, por así decirlo, no duda en la decisión que toma, sino que es firme, es un carácter firme y nadie lo mueve de esa decisión. Amado, la terquedad negativa es hacer algo tosudamente cuando estamos equivocados, pero la terquedad correcta es hacer lo correcto y estar firme, ¿sí? En la decisión que corresponde a tomar, ¿sí? Como hijos de Dios que queremos alcanzar el propósito de Dios en nuestra vida, debemos tomar decisiones la cual nos va a llevar a alcanzar el objetivo. ¿Sí? Nunca vamos a poder alcanzar el propósito de Dios que determinó en eternidad si no tomamos decisiones correctas, si no agarramos y nos ponemos firmes como hizo Josué en un momento determinado de complicaciones, en un momento determinado donde había personas que se levantaban en contra de su líder. Él se mantuvo correcto. Entonces en este tiempo, si usted quiere alcanzar el propósito de Dios para su vida, que ya está destinado por Dios, pero la decisión la tenemos usted y yo, de poder provocar que a través del proceso que estamos hablando en los días miércoles, que Dios está haciendo en nuestra vida a través del Espíritu Santo, trabajando con la palabra, trabajando con la paternidad, trabajando en la casa de Dios, trabajando con los ministerios en la casa, vamos a poder entender que si tomamos decisiones correctas tenemos que estar ligados, ¿sí? Ligados a una paternidad y a una casa donde el Espíritu Santo va a ir procesando nuestra vida, transformando nuestro corazón, nuestra vida a la imagen de su Hijo Jesucristo, al varón perfecto, aquel que no tuvo ninguna tacha, ninguna arruga, ninguna mala decisión, un hombre correcto, un hombre poderoso que anduvo en la tierra, ¿no? Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces tenemos que entender que para poder tomar decisiones correctas tenemos que hacer lo siguiente, ¿sí? Lo siguiente, primero, ¿sí? Lo tenemos que hacer primeramente es ponernos bajo cobertura de un padre de fe, ¿sí? Josué fue un hombre que se puso bajo la cobertura de su padre de fe, Moisés, ¿sí? Éxodo capítulo 33, vamos a leer Éxodo 33, verso 11, dice la palabra: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo, ¿sí? Escuche esto: y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo, ¿no? Amado, Josué, siendo joven, ¿sí? Siendo una persona todavía
que estaba aprendiendo de su padre o de aquel líder que Dios levantó en aquel tiempo para guiar a ese pueblo en el desierto y llevarlo a la tierra prometida, él se puso bajo su servicio, él se puso bajo su cobertura, ¿sí? Y no se movía del tabernáculo, ¿sí? El tabernáculo es figura de la iglesia, el tabernáculo es figura, ¿sí? De estar conectados a una paternidad, pero también a una casa de ese padre, ¿sí? Acuérdese en la Biblia que Dios le dio el diseño a Moisés de cómo tenía que hacer el tabernáculo, el templo donde tenía que ir el sacerdote y el sumo sacerdote a entregar, ¿sí? Por los pecados del pueblo, las ofrendas, y poder Dios desplegar su misericordia y su oportunidad que el pueblo se vuelva a él, ¿sí? Pero Josué fue un hombre que se ligó, por así decirle, amado, se ligó a su padre de fe y no lo movió nadie de ese lugar, y no le importaba si Moisés tenía algún defecto, porque sí, todos tenemos defectos, todos no somos todos perfecto, todavía estamos caminando a una perfección. Seguramente que los padres tenemos ciertas cosas que también tenemos que desarrollar, también tenemos que pulir Dios con nuestra vida, ¿sí? Y usa a los hijos, también el Señor, para pulirnos a nosotros como padres, pero también entendemos que como padre tenemos el respaldo de Dios, y Josué vio el respaldo de Dios en Moisés. Josué vio que lo que Dios determinó a través de ese padre, a través de ese hombre elegido por Dios para llevar a un pueblo a la victoria, ¿sí? A la victoria. Josué fue un hombre que se puso bajo la cobertura de Moisés por decisión propia. Nadie le dijo, bueno, a ver, Josué, anda y ponete bajo la dirección de Moisés. No, amado, fue una decisión propia. Por eso la primera decisión que tome tiene que ser personal. Usted tiene que decidirse a ponerse bajo cobertura de una paternidad. Y le sirvió, sí, y le sirvió, sin importar las circunstancias, amado. Cuando nos ponemos bajo la cobertura de una paternidad de fe, ¿sí? Tenemos que servirle. Usted me dice, yo tengo que servirle a Dios. Y claro, pero el servicio a su padre de fe, el servicio a la casa de su padre, es servicio a Dios. ¿Cómo vamos a poder servir a Dios si no servimos al que vemos? Amado, ¿cómo vamos a poder servir a Dios? O decir, yo sirvo a Dios, no tengo que ponerme bajo cobertura de nadie, no tengo que obedecer a ningún hombre. Amado, ¿cómo podemos tener ese entendimiento si estamos caminando en sabiduría? ¿Sí? Muchas personas en las congregaciones, en la iglesia de Jesucristo, están con ese pensamiento, ¿no? Yo sirvo a Dios, ¿no? Dicen, yo le sirvo a Dios, pero no se pone bajo cobertura, no se pone a servir a su Padre. A su padre, amado, no le sirve. Mire, Josué lo seguía a todo lado a Moisés. Cuando Dios lo llamó a Moisés a ir al monte Sinaí, donde tenía que recibir las tablas de la ley, él agarró y se fue con él. Josué se fue con él. Sí, y como él si hubiese estado en él hubiese subido con Moisés hasta arriba del monte, pero Dios lo llamó a Moisés nada más. Entonces él se quedó al pie del monte, se quedó al costado, se quedó abajo, y Moisés se fue, ¿no? A las montañas, allí a lo más alto, a recibir la ley de Dios. Pero no solamente que la recibió, tuvo 40 días y 40 noches Moisés allí con el Señor, ¿no? Y Josué estuvo firme y fiel allí en el monte, esperando que tal vez baje o tal vez no. Porque usted sabe, dice la palabra, que aquel hombre que ve a Dios, lamentablemente, ¿no?, queda fulminado ahí, ¿no? Y no la cuenta más. Pero este Moisés, ¿no?, Dios lo cuidó. Dios no solamente le decía que se esconda en la peña, que figura de Cristo, que se ponga en la roca para que pase con su espalda, tal vez no solamente que pueda ver su espalda, él podía comunicarse con él, ¿no? Porque dice, ¿qué hombre me verá?, ¿no? Y poder sostenerse en pie, ¿no? Entonces Josué, esperando allí en el pie del monte, lo esperó a su líder, ¿no?, que bajó con las tablas, pero él se quedó allí, él lo cuidó, él lo esperó. No vemos
vemos la decisión de Josué de estar con él, no importaba las circunstancias, ¿sí? Las circunstancias, no le importó lo que los demás hicieran, un pueblo contradictor, un pueblo rebelde, un pueblo que siempre estaba murmurando, un pueblo que le sacó canas verdes a Moisés. Él se permaneció fiel a su padre de fe, ¿sí? Lo que nosotros sembramos, eso cosechamos, y lo que sembró Josué en su líder, en su padre de fe, lo cosechó después, más luego, ¿no? Por eso tenemos que entender que lo que hoy sembremos, lo que hoy le sirvamos a nuestro padre de fe, aquellos hijos de fe que Dios tiene destinado para nosotros, nos van a responder, porque primero respondimos a nuestro Padre de fe, ¿sí? Para que otro se sujete a nosotros, nosotros debemos sujetarnos o estar sujetos nosotros, ¿sí? Josué estuvo sujeto a su líder, él estuvo allí aprendiendo de él todo lo que él después volcó, ¿no? Más adelante. Entonces lo primero para tomar buenas decisiones, lo primero que tiene que hacer es ponerse bajo cobertura de una paternidad, ¿sí? Llámese pastor, llámese apóstol, que son los padres de fe, los padres del alma, ¿sí? A ellos tenemos que estar bajo su cobertura y servirles, ¿sí? Y servirles. Lo segundo, para poder tomar buenas decisiones, es creer a la visión que Dios puso en ese padre y en la casa de Dios, ¿sí? En la casa de Dios. Números capítulo 13, ¿sí? Siempre hablando de Josué. Números capítulo 13, verso 16 al 21, dice la palabra: estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid aquí al Negev y subid al monte y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son los ciudadanos, las ciudades habitadas, son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamat, ¿sí? Vemos que allí, en esos espías, en aquello donde Moisés reunió a esos hombres y le impartió la visión, le impartió lo que tenían que hacer, reconocer la tierra donde iban a tomar, ¿sí? Y vemos que allí estaba Josué, ¿sí? Ni más ni menos, aquel hombre que se puso bajo cobertura de su paternidad. Él tomó la decisión de creerle a la visión de Dios, a la visión que Dios puso en su padre de fe y lo que tenía con el pueblo de Dios. Sí, Josué fue uno de los espías que Moisés envió a reconocer la tierra que debían poseer. Creyó que esa tierra era buena y en el espíritu adoptó la visión de su padre, ¿sí? De su padre. La visión de un padre y de la casa de su padre no se la cuestiona, se la obedece, porque esta es dada por Dios, ¿sí? Y si no voy a involucrarse, ¿sí? Si no voy a involucrarme, entonces no seamos el tropiezo a quienes sí se involucran. Mire, Josué tenía muchas formas, ¿no? O pudo haber tomado la decisión de no obedecer o ver lo negativo, vamos a ver después, ¿no? Que vieron los demás, pero en él había otro espíritu. Él le creyó a la palabra, él le creyó a la visión de Dios, porque vio el respaldo de Dios en Moisés, vio que Dios no estaba jugando, amado, lo que estaba diciendo se estaba cumpliendo, ¿sí? Entonces él le creyó, a pesar de aquellos que estaban siendo de tropiezo, aquellos que estaban poniendo palos en la rueda, ¿no? Entonces este hombre, Josué, fue aquel que tomó la decisión de ir y obedecer la voz de su padre, ¿sí? Por eso le decía, obedecer la voz de los padres, creerle a la visión que Dios puso en ese padre, ¿sí? Y en la casa de Dios. Hoy en día la iglesia tiene una visión de formar padres de padres, ¿sí? Esa es la visión que la iglesia tiene, formar de cada creyente, de cada hijo de Dios, un padre que pueda producir padres de padres,
¿sí? Esa es la visión que tenemos como iglesia, ¿sí? Formar discípulos para que también hagan lo mismo con otros, ¿sí? Entonces vemos que Josué entendió que estaba en un tiempo donde tenía que tomar decisiones correctas, y lo primero que fue ponerse bajo cobertura, pero también creer a la visión que Dios puso en ese padre, ¿sí? Y lo tercero que hizo Josué fue defender la visión, ¿sí? Defender la visión. Números capítulo 14, también del mismo pasaje, del mismo libro, Números 14, verso 1 en adelante, dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará por tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Amado, Josué, y estamos hablando de Josué, pero también hubo otro hombre, Caleb, los únicos que vinieron con otro espíritu, con creer, le creyó a la palabra de que Dios le iba a entregar esa tierra, amado, y no importaba lo que había en esa tierra. Al contrario, estos hombres, aquellos otros que vinieron a sembrar la discrepancia de su líder Moisés, aquellos que vinieron a traer la negativa, aquellos que vinieron a trastornar al que no se involucre el pueblo, amado, se levantó este hombre, aquel que se puso bajo el cuidado de Moisés, aquel que le creyó a la palabra, se puso a defender la visión. En este tiempo, aquellos hombres, aquellas mujeres que se levantan a defender la visión, ¿sí?, de Dios y de su padre de fe y de la casa de su padre, aquellos van a ser que van a tomar las decisiones correctas en su vida, porque defender la visión es defender lo que Dios estableció. Amado, Josué defendió la visión y luego tuvo su recompensa más adelante, ¿sí? Lo que no estamos dispuestos a defender hoy, no defenderemos más adelante cuando venga la persecución. Amado, si hoy usted como aquel que está congregando en una iglesia, si usted no defiende la visión de su padre, la visión de su casa, amado, ¿qué va a pasar cuando usted tenga su propia casa? ¿Qué va a pasar cuando usted sea un pastor o un apóstol de una iglesia? ¿Cómo va a querer que la gente le pueda obedecer si usted primero, o defender lo que Dios le puso en su corazón, cómo va a pretender que le obedezca después, ¿no? Es importante entender que la decisión que tomamos, ¿sí?, va a ser hoy resultados, pero también resultados más adelante, ¿sí? Josué se levantó a defender y a poner allí a la gente, ¿no?, justamente en ese valle de decisión, en ese valle de indecisión que estaba el pueblo, de temeroso, un pueblo quejoso, un pueblo que era, no sé, una piedra, ¿no?, en el zapato de Moisés allí, ¿no?, y le sacaba canas verdes y le decía: ¿por qué me sacaste de Egipto? Mejor hubiese estado allá. No, así es el pueblo, amado, pero Josué tenía otro espíritu. Josué no le importaba si toda esa generación se perdiera en el desierto y que él quedara solo con su padre, con su líder, amado. Entonces, mucha gente, ¿no? Mucha gente se va con la muchedumbre, ¿no? Con aquellos que se vuelven en contra, de lo establecido por Dios. Aquellos que se vuelven en contra el diseño de Dios, amado. Cuánta gente, ¿no?, arrastra a otros
en sus terquedades, en su necedad, en irse de una iglesia, en cambiarse de iglesia en iglesia, como se cambia de ropa, en no tener reparo a la hora de criticar a su pastor, ¿no? O a aquellos que le ha dado de comer, ¿no? Como dice el refrán, ¿no? Aquellos que le muerden la mano que le dan de comer, ¿no? ¿Cuánta gente, amado, cuánta gente en este tiempo se ha ido de la iglesia y ha estado murmurando contra la iglesia? ¿Cuánta gente, no? No me estoy refiriendo a la iglesia que aquella congregación que tiene que salir corriendo, me estoy refiriendo a aquella iglesia que Dios tiene una palabra justa para su vida, que tiene ese Padre justo para su vida, aquel lugar donde tiene el propósito de Dios para usted. Amado, estamos hablando de un tiempo de tomar decisiones correctas. Y si usted no está involucrado a una paternidad, a una casa, a la visión de esa casa, amado, usted anda en la deriva, anda en la nebulosa y se va a terminar perdiendo, ¿no?, el propósito que tiene Dios con su vida, ¿sí? Y lo último que podemos ver en Josué, ¿sí?, que él fue una persona íntegra, ¿sí? Números 32, vamos a leer Números capítulo 32, versos 11 y 12, dice la palabra: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Aleluya, ahí está, ¿no? Aquellos que se levantaron a criticar, aquellos que murmuraron, aquellos que se opusieron a Moisés, Dios lo determinó que no iban a entrar a la tierra prometida. Solamente los de 20 años para abajo, ellos iban a entrar, y solamente Josué y Caleb, los únicos hombres que fueron y tuvieron otro espíritu y no se dejaron contaminar por aquellos que estaban en contra. Amado, Dios va a respaldar siempre a una paternidad. Dios siempre va a respaldar a los fieles de los padres. Amado, Josué y Caleb, no estamos hablando de Josué, pero también queremos mencionar a Caleb. Fue un hombre que también tomó decisión correcta personal en creerle a la visión, en defender la visión, y por eso después Dios lo recompensó, ¿no? A Caleb le dio una tierra para que posee, ¿no? Pero Josué lo levantó como un padre de fe, como un apóstol, como aquel que iba a repartir, ¿no?, las tierras a cada tribu, a cada padre, para que allí se multiplique, para que allí, ¿no?, tome de esa tierra que fluye leche y miel, que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Se estaba por cumplir allí, pero claro, tenía que pasar, ¿no?, 40 años en el desierto, Josué y Caleb, al lado de Moisés, ¿sí?, al lado de Moisés, 40 años soportando, hasta que toda esa generación que era contraria se murió en el desierto, ¿no? Pero después vemos la recompensa. Dios premió a Caleb y a Josué, pero como hoy estamos hablando de Josué, él fue el que Dios eligió para conquistar aquella tierra, ¿sí?, aquella visión que Dios le mostró a Moisés, y luego lo que repartió a cada tribu las mismas, ¿sí? Por eso le decía que Josué fue un padre de padres. En ellos había un espíritu diferente, el querer agradar a Dios, y en ellos se cumple también lo que el apóstol Pablo le dijo a su hijo de fe Timoteo, ¿sí?, en la carta de primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 12, ¿sí?, dice la palabra allí el apóstol Pablo a Timoteo, que vamos a tomar también que hizo este hombre aquel tiempo, sin todavía tenerla, ¿no?, toda la Biblia, ¿no? Dice: ninguno tenga en poco tu juventud, le dijo el apóstol Pablo a su hijo de fe Timoteo, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza, ¿sí?, y en pureza. Que ninguno tenga en poco tu juventud. Josué se puso en la juventud bajo el cuidado de su padre de fe Moisés, ¿sí? Él se condujo, ¿no? Él fue un hombre de palabra,
lo que decía lo demostraba con la conducta, ¿sí? Amaba a Dios y a su padre de fe y a la visión y al pueblo de Dios. En ellos había un mismo espíritu que había en su padre, ¿sí? Creían en la palabra de Dios y fueron fieles y no se contaminaron con los infieles, ¿sí? Podemos ver que esta palabra también se cumplía, ¿no? En aquel hombre, en aquel Josué, ¿sí? En ser una persona íntegra, una persona que no lo iba a mover nada ni nadie de la decisión que había tomado de seguirle a su líder, y por él estaba siguiendo y sirviendo a su Dios, ¿sí? En este tiempo, aquellos que toman la decisión correcta, ¿sí? De ponerse bajo cobertura, de ponerse bajo una paternidad, congregar en una casa, en la casa de ese padre, allí usted va a ser edificado para que pueda tener esa conducta, poder tener ese amor, esa fe, ese espíritu, ¿no? Esa pureza que Dios quiere que nosotros tengamos para conquistar el propósito de Dios para nuestra vida, ¿sí? Dios tiene un propósito con su vida y con mi vida. ¿Y cómo lo va a cumplir? Cuando tomemos la decisión de ponernos bajo cobertura, bajo una paternidad y establecernos en una casa, en un vínculo, y allí poder crecer y desarrollarnos como hijos de Dios, ¿sí? Como hijos de Dios, con la mano operativa de Dios, con los 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, a una estatura del varón perfecto, que es la plenitud de Cristo, ¿sí? Esa es la medida, esa es el estándar que Dios está buscando de los hijos de Dios, que cada uno se ha formado Cristo en nosotros para que luego nosotros podamos guiar a otros a Cristo, ¿sí? Tenemos que dejarnos moldear y formar por la mano operativa de Dios a través del Espíritu Santo, a través de la iglesia, a través de los padres, pero también sirviendo en la casa, sirviendo a ese líder, sirviendo a ese padre de fe, ¿sí? Y defendiendo la visión, involucrarme en la visión, ser obediente a la palabra y creerle a la promesa de Dios, que lo que hoy sembramos vamos a cosechar pronto, que lo que hoy sembramos vamos a cosechar tal vez más adelante, pero sí o sí vamos a cosechar lo que sembramos. Entonces empecemos a sembrar lo correcto. Josué fue un hombre de ejemplo a seguir. Lamentablemente lo siguieron los de 20 años para abajo, ¿sí? Ellos fueron los que lo siguieron después a Josué. Las consecuencias de decidir bien, ¿sí? Mire lo que dice Josué capítulo 1, y con esto terminamos. Josué capítulo 1, verso 1 en adelante, ¿sí? Lo que le dijo Dios a Josué: ya Moisés había muerto, ya Moisés no estaba. Dios se presenta a Josué y le dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como le había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar a hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que sea prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quieras que vayas, donde quiera que vayas. La decisión de tomar buena decisión, la bendición de tomar buenas decisiones vino en un momento determinado a Josué, donde Dios era su propio respaldo. Ya Moisés no estaba, ya Dios lo levantó a Josué como su seguidor, como aquel que iba a tomar
la tierra prometida y la iba a repartir a su pueblo. Amados, cuando Dios ve nuestra fidelidad, nos va a premiar. Cuando Dios ve nuestro corazón, Dios va a hacer que todos los demás nos obedezcan. Amado, Josué fue un hombre de carácter firme, tomando decisiones correctas, y eso afectó su propia vida y también a los demás. Moisés, así como Josué estuvo con Moisés, dijo: Dios, estaré contigo, y nadie podrá hacer frente a los días de tu vida. Así como estuvo con él, estaré contigo, y mi respaldo está contigo. No temas ni desmayes, esfuérzate. Guíate a través de la palabra, a través de la promesa. Amado, en este tiempo la iglesia, los hijos de Dios, tenemos que movernos a través de la palabra, a través de lo que Dios dijo, a través de lo que hizo un padre de fe, a través de una casa. Estamos involucrados, allí tenemos que movernos, amado, y tenemos que ser obedientes a Dios. Sí, Josué fue premiado por su obediencia a su líder, por su tenacidad en creerle a la visión, en defenderla, pero también en vivir una vida íntegra, una vida que le agrada a Dios, y eso Dios lo dio, amado. Entonces Dios en este tiempo va a respaldar a aquellos hombres y aquellas mujeres fieles, aquellos que caminan en integridad, aquellos que andan conforme no al corriente de este mundo, sino conforme a la palabra de Dios, al diseño correcto de Dios. Aquellos hombres, aquellas mujeres van a ser respaldadas por mismo Dios, ¿sí? Y que la gente va a querer seguir, porque va a haber la manifestación de Dios en cada hijo de Dios, en respaldo, en prodigios, en señales y maravillas, ¿sí? Entonces en este tiempo tenemos que tomar decisiones correctas, ¿sí? Entonces tenemos que tomar esa decisión de creerle a Dios. Tenemos que tomar la decisión de involucrarnos, ¿sí? Con esa paternidad de fe y creerle a la palabra. Amado, si usted no le cree a la palabra, si usted no toma la decisión correcta, entonces está como todos los demás en el valle de la indecisión, en el valle de aquel lugar donde solamente usted mismo puede salir. La decisión la tiene usted, la tengo yo, ¿sí? De querer salir de su situación, de querer afrontar su realidad, pero también provocar que haya un cambio en su vida, ¿sí? ¿Cuál es la decisión que tiene que tomar? Si usted no conoce a Cristo, primero tiene que aceptar a Cristo en su corazón, que Él sea su Salvador y Señor. Entonces, a partir de allí, dice la palabra, usted vuelve a nacer, es nueva criatura, Dios perdona sus pecados, los salva, y entonces ya puede caminar, ¿sí? En un nuevo tiempo, y la mano de Dios creciendo en el Señor, involucrándose a su padre de fe, a la casa de su padre, a la iglesia donde usted está congregando. Allí tiene que ser crecida y formada su vida para poder alcanzar el propósito eterno del Padre. Entonces tenemos que entender, amado, en este tiempo, si usted está todavía dudando entre dos pensamientos, como decía después más adelante José, si usted está en dos pensamientos, ¿a quién van a servir? ¿A quién van a seguir? O sea, los ídolos que adoraban los padres en aquel lado del río, o van a servir a Dios. No tomen la decisión hoy, amados. Le exhortaba a Josué al pueblo a seguir a Dios o seguir a los ídolos. No hay punto medio en el camino del Señor. O sirve a Dios o sirve a los ídolos. ¿A quién va a servir en este tiempo? Le estoy hablando a aquellos que están en un valle de decisión, en un valle de tomar las decisiones. Amado, en este tiempo, ¿a quién va a servir? ¿Al sistema? ¿A quién va a servir? ¿A aquellos que lo están oprimiendo? ¿A quién va a servir? Sírvale a Dios, amado, sírvale a Dios. Y servirle a Dios es involucrarme en una casa, involucrarme con una paternidad de fe, involucrarme a la visión de ese Padre. Entonces Dios va a respaldarnos, Dios va a hacer las cosas sobremanera abundante sobre nuestra vida y poderosa, mucho más de lo que nosotros creemos o esperamos, amado. Creemos a la palabra, pongámonos en una sintonía con Dios, de correcta respaldo de Dios, amado. Queremos ver la mano de Dios, pero no queremos someternos a Dios. Queremos ver que Dios nos responda en ciertas oraciones que le hacemos, pero no estamos dispuestos a cortar con el pecado. Queremos que Dios nos bendiga, pero no hacemos nada para
alcanzar el propósito de nuestra vida. Entonces en este tiempo tenemos que tomar decisiones correctas, en este tiempo, amados, en tiempos difíciles, esto donde se ven los valientes, los esforzados, aquellos que se levantan con pie de guerra, a creerle a la palabra, a ponerse en la brecha como hijo y como hija de Dios, a defender lo de Dios, a defender la visión de Jesucristo, ¿sí? A defender lo que el Señor estableció para la iglesia. Entonces Dios va a respaldar a esa iglesia. Cuando usted defiende la iglesia del Señor, Dios lo va a defender a usted. Amado, tenemos que entender en este tiempo que es un tiempo de valentía, es un tiempo donde tenemos que tomar las toros por las astas. Ya no hay tiempo para cobardía, para aquellos pusilánimes que están todavía creyendo, pensando que a un mover de las aguas, un mover determinado, ahí Dios me va a bendecir. No, provoque que la bendición venga, provoque, amado, que el resultado venga a su vida. Cuando usted toma decisiones correctas, hay resultados correctos, amado. Haga lo que tenga que hacer, corte con lo que tenga que cortar, deje de estar en dos pensamientos y decídase por uno, amado, decídase por uno. Si está en ese valle de decisión, determínese. Levántese, esfuércese, porque el día del Señor va a venir, amado. El día del Señor está pronto a venir. Y si usted todavía está en el valle de la decisión, en el valle de aquel lugar donde todavía está mirando a ver qué hacen los demás, determínese usted, amado, determínese en levantarse usted. Si los demás están criticando, si los demás están murmurando, si los demás dicen el Señor tarda en venir, no va a venir, es mentira, que va a tardar, falta un montón, que el Señor, lo único que sabe es el Señor, amado, está todo terminado. Está todo determinado por Dios. Ya no hay tiempo para jugar al Evangelio, como le decía al principio. No es tiempo de estar especulando, es tiempo de pararse, es tiempo de tomar decisiones correctas, es tiempo de involucrarse en las cosas de Dios, porque el Señor está demandando a la iglesia hoy más que nunca este carácter firme, en tomar decisiones correctas en un momento de indecisiones, en un momento de vicisitudes. Aquí, amado, el gobierno todavía está pensando qué decisiones va a tomar, pero usted no puede estar pensando a ver si el presidente, a ver si aquel va a tomar decisiones correctas para beneficio propio. Amado, usted tiene que tomar decisiones correctas para con Dios y para con la casa de Dios. Entonces ahí va a haber la mano de Dios y no hay gobierno que pueda rebatir lo que Dios diga sobre su vida, lo que Dios determinó en bendecirlo. Dios lo va a cumplir, amado. Pero tome decisiones correctas en este tiempo. Levántese en fe, levántese, deje de estar durmiendo, deje de estar pensando en negativo, en creer, bueno, está todo perdido, ya no hay oportunidad. Esta es su oportunidad, este es el tiempo de arrepentirse. Este es el tiempo de volver a empezar, este es el tiempo de volver a la casa de Dios, este es el tiempo de involucrarse a través del servicio a Dios. Deje los ídolos, deje lo que está ocupando el primer lugar de su corazón y deje que Dios sea el primero en su corazón. Deje que Jesucristo se sienta a reinar en su corazón. Entonces ahí usted va a poder ver todo el reino de Dios en su vida, en su casa, en su ministerio, en su iglesia, en su ciudad, en su barrio y, por qué no, en toda la nación argentina, amado. Gloria a Dios por este tiempo, que podemos compartir la palabra, que podemos hacer estos vivos, porque estamos advirtiendo como es atalaya, estamos diciendo lo que va a venir sobre la tierra, días difíciles, días complicados, pero en ti y en mí amanecerá Jehová, en ti y en mí hay oportunidad de salvación, en ti y en mí hay propósito de Dios, y Dios va a respaldar a aquellos hombres y a aquellas mujeres que se levantan y se determinan a creerle a la palabra, a pelear por el sueño de Dios, a pelear por su casa, por la casa de Dios, por su padre de fe. Entonces Dios va a guardar su vida y va a cuidarlo de todo lo que va a venir. Amado, la persecución viene, pero la iglesia tiene que ponerse firme, la iglesia tiene que estar vestida con la ropa adecuada, batallando contra el enemigo, batallando contra aquellos que se oponen, pero también poniendo nuestra mirada en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, poniendo todo nuestro corazón en Él y creerle a la palabra, dejarse de estar en tonterías, amado, involucrarse en lo correcto, dejar de estar ocioso y hacer lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. Pongámonos en la brecha, oremos, intercedamos,
hagamos guerra espiritual, ayunemos, apartémonos del pecado, consagrémonos más, santifiquémonos más con la palabra de Dios, el lavamiento del Espíritu que es la palabra. Amado, lavémonos con la palabra, dejemos que la palabra nos eduque, dejemos que la palabra nos edifique, dejemos que la palabra nos escudriñe el corazón, que nos parta lo que tenga que partir, que corte lo que tenga que cortar, para que podamos ser hombres y mujeres, ¿no? Íntegros, hombres y mujeres consagrados enteramente a Dios y a su servicio. Vamos a orar en esta mañana, vamos a orar por esta palabra, para que usted se tome la decisión correcta en esta mañana, en este tiempo. Yo le animo a que usted comparta este video con sus conocidos, con sus amigos, en sus muros de Facebook, en sus grupos. Y si usted no lo está viendo hoy, lo va en diferido, amado, compártalo, porque este es un tiempo de oportunidad, es tiempo de tomar decisiones correctas, es tiempo de estar entendiendo la paternidad, el diseño de Dios, es tiempo de involucrarse en una casa donde funcionan los 5 ministerios, la plan operativa de Dios, porque allí está el respaldo del mismo Dios a través del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por esta mañana, por esta oportunidad de poder compartir tu palabra. Gracias, Señor, que a pesar de este tiempo que está lloviendo, podemos estar compartiendo esta palabra aquí desde Buenos Aires, de Quilmes, provincia de Buenos Aires, a todas partes del mundo, a la propia nación argentina y más allá de aquello donde estamos alcanzando en este tiempo. Padre eterno, yo te pido que estés obrando de manera poderosa en todos aquellos que están en ese valle de indecisión, en ese valle de duda, en ese valle de a ver si se va a involucrar contigo, a ver si va a volcar su vida a ti. Padre, yo te pido por ellos, te pido que tengas misericordia, que le des otra oportunidad de poder volverse a ti, que estés obrando con poder, Dios mío, para que reaccionen, para que tomen las decisiones correctas de volverse a ti si se han apartado de ti, y si no te conocen, abrir su corazón para recibirte como Señor y Salvador, para aceptar que son pecadores y que Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario por sus pecados, por su enfermedad, por su miseria, y que en la cruz de Jesucristo fue a parar todo el castigo de nuestra paz, fue sobre él, y por su llaga hemos sido curados. Padre, obra con poder para que todos aquellos que están escuchando y viendo la transmisión o lo vayan diferido, que hagas la obra poderosa en ellos, para que tomen la decisión correcta, así como hizo Josué, de ponerse bajo cobertura de una paternidad, como fue Moisés, Señor, para poder involucrarse al servicio es necesario involucrarse con una paternidad de fe, involucrarse con una casa, creerle a la visión de esa casa, defender a la visión, pero también vivir una vida íntegra delante de ti, Padre. Ayúdanos, Señor amado, a tomar decisiones correctas en un tiempo, Señor amado, donde vemos mucha gente claudicar, mucha gente pensando teniendo dos pensamientos, Señor, y estamos como en los tiempos de Josué y tenemos que determinar al mismo pueblo de Dios a quién van a servir, si al mismo Dios o a los ídolos, aquellos que han adorado a aquellos padres, aquellos hombres, aquellas mujeres contrarias a lo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te pido por esa iglesia que está en ese valle, que está en ese tiempo de vicisitudes, Señor amado, de querer o no involucrarse en tu camino, Padre, en tu obra con poder para que se levante y ahí se determine a servirte a ti, que se determine una vez por todas cortar lo que tenga que cortar, para poder tú desplegar todo tu propósito, toda tu obra en sus vidas. Amado, yo le aliento en este tiempo a que tome decisiones correctas, le animo a que forje su carácter a través de su paternidad, a través de la palabra, a través de la casa donde está usted viviendo. Allí déjese moldear por la mano operativa de Dios, déjese moldear por el Espíritu Santo, deje que la palabra haga el trabajo en transformarlo a usted a la imagen del Hijo, a la imagen de Jesucristo. Sí, y eso lleva tiempo, lleva dolor, lleva cosas, lleva renuncia, pero también hay beneficio, hay bendición cuando nos ponemos bajo cobertura, hay bendición cuando defendemos una visión, hay bendición cuando tomamos la decisión correcta de involucrarnos en el servicio a Dios. Amado, Dios va a respaldar a aquellos hombres y a aquellas mujeres fieles a la fidelidad, a aquellos hombres que tengan fe en creerle a la palabra, y fe, fidelidad a la palabra de Dios. Fe es creerle a lo que Dios dice y no a lo que el sistema te dice. En esta mañana, en este tiempo, levántese, no sé
cuando lo ve este video, pero levántese en este tiempo, levántese por su familia, por su casa, por su iglesia, por su barrio, por su pueblo, por su nación. Levántese como una voz en cuello a proclamar la verdad de Dios, no importar las consecuencias que tenga ello. Josué y Caleb fueron hombres que no le importaba si aquel pueblo estaba contrario a su líder. Sin embargo, le creyeron a la promesa y se pusieron a voz a cuello y retó al pueblo y tomaron lo que tenía que tomar como hombres. Amado, en este tiempo, ciñese como un varón perfecto, ciñese como esos hombres, aquellas mujeres también, ciñanse para que podamos tomar decisiones correctas, de valentía, de fortaleza, porque el Señor va a respaldar la decisión correcta que tomemos. Pongámonos en la decisión correcta, basémonos en la palabra de Dios, vayamos a nuestra paternidad de fe a pedir consejo y aceptemos lo que nos diga y obedezcamos a esa voz. Entonces ahí Dios va a respaldar todo lo que nosotros podamos tomar como decisión. En el nombre de Jesús, gracias Señor amado por este tiempo, gracias por esta oportunidad de poder compartir tu palabra. Te damos el honor, te damos la gloria, te damos la honra y te damos toda la alabanza en el perfecto y dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Salud y bendigo a todos aquellos que han estado conectados. Sí, salud y bendigo a José Sánchez, un amigo y de fe. Lo bendigo en esta mañana que está allí escuchando la palabra de Dios, que lo esté fortaleciendo, que el Señor haga cumplir su obra y su propósito en tu vida, porque Dios tiene grandes cosas para ti si tú tomas decisiones correctas también y te involucras en el servicio a Dios. Dios te va a respaldar, Dios te va a bendecir y todo lo que tú anhelas, Dios te lo va a dar. Amado, así que créale a la palabra. Bendigo a todos aquellos que han estado conectados, lo van a ver diferido. Le animo a que lo pueda compartir este video, que lo pueda dar a todos aquellos que usted tenga alcance en este tiempo, ¿no? Escuchen o dejen de escuchar, dice la palabra. Tenemos que predicar el evangelio. Estamos en los tiempos finales. ¿Sí? Estamos en los tiempos finales, del final de los tiempos. Entonces no hay tiempo para especulaciones, no hay tiempo para dudas, no hay tiempo para indecisión. Es tiempo de tomar carácter firme para tomar decisiones correctas en tiempos de indecisiones. En tiempos de indecisiones la iglesia se tiene que levantar como esa voz y como esa dirección correcta. Amados, para que la gente nos siga, tenemos que vivir una vida que a Dios le agrada, involucrándonos al servicio a Él. Así que los bendigo en este tiempo, bendigo su vida. Mi próxima transmisión, Dios mediante, va a ser este martes a través de la radio, a través del programa radio El Verbo de Vida, el cual conduzco en la Open Radio Quilmes, FM 103.5, de 10 a 11. Estoy allí con mi hija, compartiendo ese tiempo con el Señor, ¿sí? Compartiendo la palabra de Dios. Y el día miércoles, el día sábado, también estamos compartiendo, como hoy, los vivos, la palabra de Dios, ¿sí? Así que los animo a que ustedes estén conectados, ¿sí? Mi nombre es José Luis Vidal, del Ministerio Apostólico Padre de Multitudes. Estamos aquí en la ciudad de Quilmes, provincia de Buenos Aires, Argentina. Estamos bajo la cobertura de nuestro Padre de fe, el Pastor Jairo, Pastora Gabriela Pacheco de Muñoz, en la Casa Apostólica Emanuel de la ciudad. Estamos trabajando aquí en Buenos Aires, llevando adelante una casa para Dios, ¿sí? Así que le animo, si usted quiere ser parte de nuestra casa, que se pueda estar comunicando conmigo, con nosotros, al 11 41 67 13 30, 11 41 67 13 30, 11 70 15 16 75, 11 70 15 16 75, son los teléfonos, los WhatsApp, que usted puede estar enviándonos su petición, lo que usted nos quiera comentar, para poder recibir un consejo de la palabra de Dios o para poder orar por su vida. Este tipo más que nunca tienen que estar conectados a un pastor, a un padre de fe, a una casa, para poder tener las decisiones correctas, para tomar la dirección correcta a sus decisiones, ¿sí? Así que le animo a que nos pueda estar conectando, ¿sí? Y también mañana domingo a las 11:30 de la mañana, mi padre de fe, aquí en la Casa Apostólica Emanuel de la ciudad de Mendoza, va a estar compartiendo culto por forma virtual también a las 11:30. Le animo a que usted pueda estar conectados a través del Facebook de la página de la iglesia, la Casa Apostólica Emanuel de la ciudad.
Allí va a estar recibiendo la impartición de mi pastor, de mi padre de fe, el pastor Jairo, la pastora Gabriela. Allí va a estar compartiendo otro mensaje que le va a hacer de edificación para su espíritu. Así que le animo a que esté involucrado más que nunca con la palabra de Dios, con aquellos que tienen una palabra de revelación, una palabra de dirección correcta para su vida. ¿Sí? Saludo y bendigo, que tengan buen fin de semana y que pueda tener en este tiempo esa gracia que Dios necesita desplegar en su vida para que pueda crecer en la misma gracia. Los saludo y los bendigo, los abrazo y estamos viendo la próxima.